Bueno, el cacao es una planta que desde su inicio es originaria del Amazonas, de Sudamérica, y pues viene de bosques, entonces es lo que se llama una planta umbrófila que requiere de cierto nivel de sombra para poder vivir y producir bien. Es cierto que hay varios lugares en el mundo donde lo producen sin sombra, pero el manejo es diferente, ¿no? Realmente en el caso de pequeños productores y medianos productores es más adecuado manejarlo con sombra de árboles, ya sean frutales o maderables o palmas, porque también en el futuro le pueden dar otros beneficios como por ejemplo madera, frutas, material para construcción, fibras, etcétera, ¿no? Entonces desde el inicio que vamos a sembrar una plantación de cacao, ya sea injertado o sea de semilla, hay que tener una sombra. Primero una sombra temporal que le dé bastante comodidad al cacao de digamos un 60%, 70%, y a medida que va creciendo el cacao vamos eliminando esa sombra hasta que queda una sombra más rala, ¿no? La sombra temporal que se pone generalmente está compuesta con bananos o plátanos que se siembran en los centros donde van las plantas de cacao para que le puedan dar una sombra uniforme, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, esas plantas se van eliminando, cosa de que cuando el cacao tal tenga unos 2 años ya tenga una sombra mucho más rala, ¿no? Esa sombra temporal, al igual que la sombra permanente que va a haber, se planifica por lo menos unos 3 meses antes de sembrar el cacao para que cuando llegue la plantita tenga una sombra adecuada para vivir. Ahora, siempre que uno va a pensar en la sombra permanente, lo que quiere tener en el futuro, hay que tener un diseño desde el inicio, ¿no? Para que desde el comienzo del manejo yo tenga un orden establecido y sepa cómo voy a manejar esa plantación. Hay mucha gente que prefiere maderables, otros que prefieren solo frutales, depende del gusto de cada productor porque él es el que lo va a manejar, ¿no? Por ejemplo, si vamos a sembrar árboles maderables, hay que buscar los árboles que sean más altos y con copas que sean ralas, no muy densas, o sea, es decir, que no tengan copas muy tupidas para que dejen pasar buena luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Talamanca se usa bastante el laurel, el cedro amargo, que son buenas sombras para el cultivo. También hay otras especies como el almendro, quizá un poquito más denso, pero también sirve, ¿no? Y de frutales, pues mucha gente quiere sembrar mamones chinos o naranjas, por ejemplo, o manzanas de agua, puede ser, pero esos árboles son de copa baja y quizá muy densa, entonces en lugares como este, donde hay mucha lluvia y son muy nubosos, pues es preferible que los árboles frutales vayan sembrados en los bordes de las plantaciones, ¿no? Y dentro estén árboles, como les dije, más altos y un poco más ralos que puedan dar una sombra adecuada. Otra cosa que hay que pensar también en el manejo de esta planta de cacao son las podas de las plantas de cacao, ya sean injertados o de semillas, requieren un mantenimiento por lo menos de 1 o 2 veces al año cuando ya son adultos, ¿no? Entonces, estas podas consisten en hacer que el árbol tenga una forma, una copa adecuada, que deje pasar cierta cantidad de luz, pero que también proteja al árbol de la quemazón del sol. Entonces, lo que se hace generalmente es hacer las podas de mantenimiento cuando acabó la época principal de cosecha, entonces el productor entra, corta algunas ramas que pueden estar deformes o muy gruesas, hace despuntes para que no haya entrecruce entre los árboles vecinos del cacao y pues si hay enfermedades igual las va controlando, ¿no? Entonces es una forma de que la plantación se mantenga siempre con ventilación, con buena circulación de ese aire que va a permitir que entre más luz también y haya mayor floración en el cultivo.